Muy buenos días. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy del doctorado en Humanidades, Mención Educación con la unidad curricular Psicología Educativa que voy a estar facilitando en este periodo 2025-3 que iniciamos hoy. Es importante señalar, bueno, me voy a comenzar presentando. Mi nombre es Eilen Díaz, soy doctora en Humanidades, Mención Educación, egresada del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IESI. Soy psicóloga en cuanto a la formación de pregrado y soy magíster en Orientación, Mención Educación. Este, Voy a entonces, como les decía, estar facilitando en este periodo el curso, la unidad curricular Psicología Educativa, y hoy voy a hacer una pequeña presentación de lo que va, de los objetivos, de lo que trata y una introducción de lo que es la psicología educativa. Comenzamos entonces con el objetivo terminal del curso, que es que el participante al finalizar tendrá una visión integral por medio de un abordaje reflexivo de las corrientes y sistemas psicológicos, con la finalidad de obtener una visión amplia del ámbito educativo en los diferentes niveles y modalidades educativos de la sociedad, en la sociedad. Entonces vemos entonces cómo vamos a hacer este abordaje de las corrientes y sistemas psicológicos para obtener esa visión amplia que necesitamos como doctores en educación, en humanidades y mención educación. ¿Sí? Vamos a conocer el sinóptico en los contenidos del curso, de la unidad curricular. En la unidad 1 vamos a ver psicología educativa, vamos a ver su desarrollo histórico, su función en cuanto a la intervención ante las necesidades educativas de los alumnos, la orientación, el asesoramiento profesional y vocacional, la intervención de la mejora en el acto educativo, formación y asesoramiento familiar. Un poco las áreas de las que toma la psicología educativa de la orientación para desarrollar esa atención en cuanto a las áreas que ésta abarca. En la unidad 2 vamos a ver lo que son los procedimientos, técnicas e instrumentos de la psicología educativa, por supuesto. Allí vamos a ver las tareas propias de la psicología de la educación, las relacionadas con la evaluación y las relacionadas con la intervención. Tenemos que tener claro que la psicología educativa abarca estos dos procesos importantes y cruciales para su desarrollo, que son la evaluación y la intervención. La evaluación, por supuesto, ya sabemos que es un proceso previo a la intervención. Y la intervención es cuando ya se da esa atención, esa intervención desde cualquiera de las áreas que vamos a conocer. En cuanto a sus ámbitos de actuación, tenemos ámbito personal, el ámbito familiar, organizacional, institucional, sociocomunitario y educativo en general. Vemos entonces cómo la psicología educativa abarca grandes áreas o grandes ámbitos a nivel de su atención o de su accionar. ¿Sí? Porque desde lo personal hasta lo sociocomunitario, por supuesto, y el ámbito educativo en general con todos sus actores, ¿sí? Tomando en cuenta el estudiante, el profesorado, los docentes, la comunidad educativa, la organización como el ente educativo donde se encuentra, ¿sí? La institución como tal. En la unidad 3 vamos a ver teorías y teóricos de la psicología educativa. Vamos allí a ver entonces las teorías y modelos de las etapas evolutivas del ser humano. Vamos entonces a ver cómo la psicología educativa toma de la psicología del desarrollo en cuanto a las etapas del ciclo vital, y lo vamos a ver, estas etapas evolutivas las vamos a ver a través de Piaget, del estudio de grandes autores como son Piaget, Freud, Erikson, Chilina León, Vygotsky, Uri, Bronfenbrenner, Roger, Maslow, Patterson, Verne y Peirce. Vamos a ver entonces todos los planteamientos de ellos con respecto al desarrollo del ser humano. En la unidad 3 vamos a ver, en la unidad 4, perdón,
Vamos entonces a ver 4 unidades. La última unidad, perdón que me confundí allí, es la unidad 4, que son las corrientes y sistemas psicológicos contemporáneos. Allí vamos a ver todas las corrientes psicológicas, ¿verdad? El conductismo, la psicología constructivista, la psicología humanista, la psicología cognitiva, la psicología, el procesamiento de la información y las teorías contextuales. Vamos a ver a grandes rasgos todas las corrientes psicológicas, o por lo menos las más importantes, ¿sí? Ahora bien, vamos entonces hoy, como les decía, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver algunos aspectos porque los otros ustedes los van a revisar en la bibliografía y van para hacer la primera actividad del plan de evaluación. El plan de evaluación se los voy a estar subiendo, Dios mediante, entre mañana y el lunes, porque no tengo todavía las fechas, ¿sí? De los encuentros sincrónicos y de los encuentros síncronos, ni y cuando finalizamos el periodo exactamente. Entonces, por hoy yo solamente les voy a dar como un abreboca de lo que es la psicología educativa para que ustedes puedan irse em, em, ir entendiendo, ir comprendiendo, ir abriendo ese abanico de posibilidades que tenemos desde la psicología educativa. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la psicología educativa? Según Paz y Peña en el 2011, para definir esta disciplina, se puede decir que el campo científico y profesional de la psicología de la educación o de la psicología educativa es la rama de la psicología que se refiere a, primero, las teorías y principios del aprendizaje humano, la educación y la instrucción. Es decir, primero tenemos que saber que la psicología general estudia pues el comportamiento humano y todos esos procesos mentales que lo describen. Eh, Eso es la psicología general, pero precisamente porque estudia el ser humano y su comportamiento, la complejidad de eso hace que la psicología se divida en ramas. Y una de las ramas importantísimas, no quiere decir que las otras no sean, todas las ramas de la psicología son muy importantes porque nos permiten entonces estudiar el ser humano en algunos aspectos o ámbitos, ¿ok? Entonces tenemos que una de las ramas es la psicología educativa o la psicología de la educación, como la describen algunos teóricos o en algunos textos bibliográficos. Entonces, tenemos que se refiere a las teorías y principios del aprendizaje primero, la educación y la instrucción. Todo eso, entonces, implica, sabemos, el contexto educativo. Y en un segundo campo, tenemos los materiales, programas, estrategias y técnicas educativas basadas en la investigación y teoría que sean capaces de mejorar las actividades y procesos educativos en las diversas situaciones de la vida. Quiere decir entonces que por una parte la psicología educativa estudia todos esos principios del aprendizaje humano, todo ese proceso de educación en la instrucción, pero por otro lado también se enfoca en todos los materiales, los programas, las estrategias que se van a poner en práctica en esa educación, ¿sí? Y esas teorías que nos van a permitir a nosotros que mejorar entonces todos esos procesos educativos y las diversas situaciones que se dan en ese proceso. Entonces, la psicología educativa es esa rama de la psicología que estudia todas esas teorías y principios del aprendizaje y todo el proceso de educación y de instrucción, y que también se encarga de estudiar todos esos programas, las estrategias y las teorías que nos van a permitir mejorar el proceso educativo en general. ¿Ok? Ahora bien, también es importante hablar de su desarrollo histórico, porque es lo que me va a permitir conocer. Me va a permitir entonces nos va a permitir conocer cómo nace la psicología educativa y cuáles son esos hitos de la historia que le dan, eh, que le han permitido constituirse
como esa área de la psicología tan importante que vamos a estar estudiando. Sí, según Paz y Peña en el 2021, la historia de la psicología educativa aún está por escribirse. Quiere decir eso que, bueno, continúan investigaciones. De hecho, bueno, en la actualidad la neurociencia está abriendo paso a a muchos descubrimientos o ha dado pie a muchos descubrimientos que en el nacimiento de la psicología educativa se desconocían y que lo estamos conociendo gracias a esas investigaciones. Por eso, estos dos autores, Paz y Peña, dicen que todavía se está escribiendo la historia de la psicología educativa. Entonces, sin embargo, hay que tomar en cuenta que se han dado cuatro etapas importantes en su desarrollo histórico. En cuanto a los antecedentes históricos, tenemos que las ideas que parten desde los filósofos como Platón y Aristóteles, ellos comenzaron hablando, ya hablaban de la educación, de la psicología y la educación, de sus fines, de las clases y los límites de la educación, de la naturaleza del aprendizaje y esa relación entre profesor y alumno. Entonces vemos cómo esa historia de la psicología educativa data desde los planteamientos de Platón y Aristóteles. Durante el Renacimiento español es digna la mención de la figura de Juan Luis Vives, quien plantea temas como el papel del interés en el aprendizaje, la necesidad de adecuar la enseñanza a la capacidad del individuo, la autoactividad como base del aprendizaje o la evaluación del individuo en relación consigo mismo y no en comparación de los demás. Entonces vemos cómo ya este autor, en cuanto durante el Renacimiento español, ya tenía un acercamiento más definido de la psicología, de lo que iba a ser la psicología educativa en un futuro, ¿sí? Tenemos, continuando con los antecedentes históricos, posteriormente en el marco de la filosofía moderna, tenemos que destacar a John Locke en el siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Surgen dos autores que marcan la línea entre lo filosófico y lo científicos, preparando el camino del surgimiento de la psicología de la educación como ciencia, que son Pestalozzi entre 1746 y 1826, quien afirmó que el desenvolvimiento natural del niño era insuficiente para su educación, reafirmando de este modo el papel fundamental que juega el profesor en el proceso educativo. Ya entonces Pestalozzi comenzó a indicar la importancia del docente en ese proceso educativo, porque él planteaba que el niño no era que el desenvolvimiento natural del niño no era suficiente, ¿sí? No era suficiente para su educación, sino que necesitaba del profesor para ese proceso. Luego, este Herbert, entre 1776 y 1841, fue el primero en formular unas bases psicológicas de la educación. Además, introdujo un nuevo formalismo, la didáctica, en contra del formalismo de disciplina mental y dio lugar a numerosas investigaciones sobre las funciones mentales. Allí ya entonces este autor Herbert introduce el estudio de esos procesos mentales, ¿verdad? Y las bases psicológicas de la educación a través de explicar esos procesos mentales, a través de estas investigaciones. En sus inicios, entre 1880 y 1900, esta etapa se caracteriza por el énfasis en los datos objetivos y por la convicción de que solo a través de la investigación cuantitativa y de la medida se podía facilitar el progreso de la psicología de la educación. Se suele señalar una serie de acontecimientos, autores, obras, etcétera, que abanderan este periodo. ¿Quiénes son? Galton en 1882 y 1911 realizó importantes contribuciones a la psicología, sobre todo en el área metodológica. Aquí vemos la influencia, ¿verdad? Cuando se habla de los datos objetivos y la convicción de que es a través de la investigación cuantitativa, vemos la gran influencia que tuvo el positivismo en el nacimiento de la psicología educativa, de esta parte objetiva, de que solo los procesos que se podían medir y cuantificar eran los que tenían validez científica. Eso desde la posición positivista, ¿ok? Desde los conductistas.
Galton, entre 1882 y 1911, realizó importantes contribuciones a la psicología, sobre todo en el área metodológica. Decíamos, Hall, entre 1848 y 1924, funda el primer laboratorio de psicología de América y diversas revistas. Y es el primer presidente de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, considerándose el pionero de la psicología de la educación. Esto con respecto a Hall. En James, entre 1842 y 1910, tuvo una influencia decisiva al combinar las ideas filosóficas, psicológicas y educacionales del pragmatismo como con el evolucionismo. ¿Sí? Allí vemos cómo continúa el desarrollo histórico de la psicología educativa. Continuando, Cattell, entre 1860 y 1944, introduce la psicología experimental en América, fundando la revista Revisión Psicológica, y lleva a cabo aplicaciones de la psicología a todos los campos, incluido el educativo, interesándose en el estudio de las pruebas mentales y las diferencias individuales. Allí comienza Cattell, comienza el inicio de esas pruebas psicométricas, porque eran psicométricas para ese momento, que todavía se siguen utilizando en psicología, pero allí tiene sus inicios. Binet, que continúa como Cattell en 1857 y 1911, subraya la necesidad de estudiar los procesos mentales complejos y desarrolla el primer test de inteligencia individual, Stanford Binet, ¿sí? Ese es un test que todavía se sigue utilizando en la actualidad. Y Dewey, en 1859 y 1952, pasa por su idea de construir una ciencia puente entre la psicología y la práctica educativa, la psicología de la educación, y por su famoso principio de aprender haciendo. Entonces, desde este autor comienza ya esa práctica educativa, esa praxis de aprender haciendo, que de alguna manera da paso a lo que es la psicología educativa. Además de estos autores, de los ya mencionados, hay que señalar unos acontecimientos que tuvieron gran influencia, como fueron la organización y programación de diversos cursos cuyo objeto de estudio es la psicología evolutiva del niño. Allí vemos cómo hay una relación directa de el desarrollo evolutivo del niño con la psicología educativa, porque precisamente la psicología educativa no puede desligarse del desarrollo evolutivo de las áreas del ciclo vital, del desarrollo del ciclo vital, porque es importante tomar en cuenta, y sabemos que la psicología educativa toma en cuenta las áreas del desarrollo humano y las etapas del ciclo vital para, para de alguna manera poder intervenir en ese proceso, ¿sí? La creación de estudios universitarios en educación junto con la creación de las primeras cátedras y departamentos de educación en Lowell y Michigan, porque de alguna manera tiene que haber estudios de educación y para poder poner en práctica la psicología educativa. ¿Ok? Interés por la medida del rendimiento académico, que es un proceso importante y un aspecto importante que la psicología educativa toma en cuenta, ¿sí? Inicio de los estudios sobre memoria y aprendizaje. Ya vimos que una de las áreas que estudia la psicología educativa es el proceso de aprendizaje, y entonces allí vemos cómo se inician estudios en este momento, en esos inicios, sobre la memoria y el aprendizaje. La aparición de la primera publicación con el título de Psicología y Educación en 1986 de Louise Hopkins, dirigida a la formación de los maestros. Entonces ya tenemos mucho más avance sobre la psicología. Y en cuanto a la constitución formal que se da entre 1900 y 1918, tenemos que esta etapa se caracteriza por el desarrollo de la tendencia a la medición y la objetividad. ¿Sí? No se deslastra la psicología de esos inicios, de esa importancia de la medición que les hablaba, que es una herencia de los conductistas, del positivismo, en esa primera etapa, en sus inicios, sino que continúa en esta etapa, y entonces le dan mucho énfasis e importancia a la medición y a la objetividad. Eso iniciado en Europa, pero aplicado en América.
y por el estudio científico de los problemas educativos. Ya vemos entonces cómo se inclina a estudiar esos problemas que se dan en el ámbito educativo para intervenir y, por supuesto, solucionarlos. La psicología de la educación se independiza de las disciplinas afines y los psicólogos comienzan a especializarse en ella. Dos figuras son claves en este momento de la historia de la constitución formal de la psicología educativa. Sordain, que entre 1874 y 1949 es considerado el primer psicólogo de la educación. Él es uno de los pioneros también del conductismo. Acuña el concepto de psicología de la educación para separarse a esta de la psicología del niño y de la pedagogía, intentando unir dos mundos distintos, la psicología y la educación. Jux, entre 1873 y 1946, realizó importantes aportaciones sobre la lectura y publicó una obra de gran impacto en la praxis educativa, que se llamó La Psicología Genética para Docentes en 1903. También fundó diversas revistas científicas centradas en la psicología de la educación. Vemos entonces como ya en esta constitución formal, entre estos años de 1900 y 1918, esta psicología, esta rama de la psicología se separa de las disciplinas afines, y entonces comienza a dejar esa psicología del niño y a la pedagogía para constituirse en una rama, pudiésemos decir, autónoma, ¿sí? Em, Tenemos la consolidación como tal, como rama de la psicología independiente, como rama constituida de la psicología, pero ya constituida en psicología educativa, tenemos que se da entre 1918 y 1941. A partir de 1918, la psicología de la educación va a iniciar su andadura como disciplina independiente. Tres acontecimientos marcaron este hito histórico, que son el inicio de la aplicación de pruebas psicométricas a los reclutas que ingresaban en el ejército. Esta situación se da pauta al inicio de esa aplicación de esos test que Cattell y Stanford Binet les dije que establecieron ese estudio y desarrollaron esos test en el inicio de la psicología educativa. Aquí ya a través de la aplicación de esas pruebas a los reclutas, ¿verdad? Para medir si tenían capacidades para ir a la guerra, entonces inicia, ese es uno de los hitos que dan inicio o que permiten la consolidación de la psicología educativa. Porque se vieron, porque se vio, se constituyó en un recurso útil y de gran utilidad para ese momento de la historia. ¿Okay? La aceptación de la importancia de la medida y la publicación de abundante material de test siguen protagonizando la historia, este momento de la consolidación de la rama de la psicología educativa, es esa importancia de la medida y mucho material sobre el test que me permitía a mí medir esos procesos psicológicos complejos y que entonces le daban esa validez científica a la psicología educativa y la consideración de la psicología como una disciplina básica e instrumental para la comprensión de los procesos y resultados de la educación. Este hito permitió entonces darle, como les decía, la importancia que tenía la psicología educativa, ¿verdad? Esto que vemos que nos para ese entonces la comprensión de procesos y resultados de la educación. Entonces, estos tres hitos permitieron la consolidación de la psicología educativa como rama de la psicología general, como ciencia, porque igual que la psicología general, la psicología educativa utilizó el método científico para constituirse como rama independiente de la psicología general, siendo importante, o sea, permitiendo así reconocer la importancia de todos esos procesos, como son el proceso de aprendizaje y todos los procesos educativos. ¿Ok? Entonces, bueno,
Vamos a hablar un poquito sobre esa rama que la psicología, en la que la psicología pudiésemos decir, se apoya, que es la orientación. La orientación es un proceso permanente de interacción que se da a lo largo de toda la vida del sujeto. Es decir, desde que nace hasta que muere, ese proceso de orientación está presente en la vida del sujeto. La orientación atiende el sujeto en la correspondencia con su entorno. Como sabemos, el sujeto, así como lo habla la psicología social, que se constituye en lo social, ¿sí? La constitución social del sujeto. Por eso, la orientación y la psicología no puede separar al sujeto de su entorno. Entonces, la orientación atiende a ese sujeto en correspondencia con el entorno en el que se desenvuelve. La orientación es una práctica pedagógica dirigida a las áreas personal, social, escolar, vocacional y comunitaria. Es por eso que allí, como les decía al principio, esas son las áreas de atención también de la psicología educativa. Por eso entonces se acompaña de la orientación. Y es una práctica pedagógica porque se da también en el ámbito educativo. La orientación se concibe como parte integrante del proceso y proyecto educativo. Como les decía, se da su desarrollo, su aplicación en el entorno educativo. Entonces, por eso se concibe como parte integrante del proceso y proyecto educativo, la orientación. La orientación también se sustenta en los principios de prevención, desarrollo y asistencia a la diversidad de los sujetos. Es decir, se da un proceso, se puede dar en los tres ámbitos, desde la prevención, el desarrollo y la atención a la diversidad de los sujetos. Es decir, no solo se dan procesos de orientación para prevención, sino que en el desarrollo de procesos de atención y también atiende la diversidad, ¿sí? Y por último, la orientación asume funciones de diagnóstico, asesoría, asistencia, ayuda, desarrollo y de tutoría. Por eso, porque cuando hablamos de diagnóstico, está relacionado con la psicología educativa. Cuando hablamos de asesoría, está relacionado con la psicología educativa. Cuando hablamos de asistencia, está relacionado con la psicología, con los procesos que se dan en la psicología educativa. Cuando hablamos de ayuda, desarrollo y de tutoría, están relacionados directamente con los procesos de la psicología educativa. Entonces es por eso que cuando vemos el área de orientación personal y social, escolar, vocacional y comunitaria, está directamente relacionada con las áreas que vimos en la primera, en la unidad 2, ¿verdad? Que hablábamos de ámbitos de actuación de la psicología educativa, ámbito personal, familiar, organizacional, institucional, sociocomunitario y educativo en general. Es por eso que tomamos en cuenta y que por eso le estoy explicando en este momento de qué se trata la orientación para que podamos entonces ver que la psicología educativa hace una dupla con la orientación para dar atención en las áreas personal, social, escolar, vocacional y comunitaria y organizacional. ¿Ok? Entonces vemos cómo estas dos áreas de ayuda se complementan para entonces para la intervención, para poder intervenir en ese proceso, en ese gran proceso este, de todo el ámbito educativo. ¿Ok? Entonces, bueno, por hoy yo les tenía solo, como les dije al principio, ese abreboca sobre la psicología educativa, sobre qué es la psicología educativa, que me interesa que comiencen a comprender cómo la psicología educativa se constituyó en una rama de la psicología que estudia todo ese proceso, de todos esos procesos de aprendizaje, todo en el ámbito educativo y todos esos programas que se pueden generar desde la educación, para la educación y en la educación. ¿Para qué? Para potenciar el proceso educativo.
porque al fin y al cabo el objetivo, el fin último es potenciar todos esos procesos que se dan en la educación y que la psicología tiene las herramientas para intervenir en ese proceso y potenciar todos los resultados, tanto desde los estudiantes, los profesores y del sistema educativo en general. Entonces, nosotros, ustedes como doctores en humanidades, mención educación, tienen que saber que la psicología educativa tiene herramientas que les pueden servir para intervenir el acto educativo en su complejidad, porque sabemos que el acto educativo es complejo, porque involucra todo el accionar del ser humano en ese ámbito o en ese entorno que es complejo, ¿sí? Que involucra, ya sabemos, no solo el estudiante y su proceso de aprendizaje, sino la comunidad educativa, el docente y la comunidad en general. Porque sabemos que las instituciones educativas, pues, intervienen y están determinadas por la comunidad, por la sociedad, pero también las instituciones educativas determinan las sociedades, porque pues a través de la educación y de los resultados de esa educación, se generan cambios a nivel social, que es lo que queremos, ¿sí? Que esos cambios sean positivos, que se potencien esos cambios cada vez más, cuando los profesionales formados en cualquiera de las áreas del saber educativo, tengamos las capacidades y las habilidades de intervenir en esos procesos de una forma efectiva y eficiente para generar procesos de cambios positivos que potencien esos resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, para mí fue un placer hoy estar en este encuentro y nos vemos Dios mediante en el plan de evaluación, pues allí vamos a tener las fechas y las actividades que se van a desarrollar durante este periodo académico para poder llevar a cabo, para poder desarrollar esta área curricular eh, este, que, que para mí, esta unidad curricular es psicología educativa, que para mí es de gran importancia para su formación como doctores en humanidades, mención educación y para su desarrollo profesional, por supuesto. Entonces, hasta acá voy a dejar este encuentro y nos vemos Dios mediante en el próximo encuentro síncrono. Un placer para mí y que estén muy bien.